Vamos a continuar. Hoy terminamos el capítulo 4 de Efesios. Seguimos en esta sección de Efesios doctrinal o práctica, supongo, acerca de aplicación, quizás, que nos habla pues más de cómo vivir, cómo aplica las verdades que hemos visto al principio del libro, acerca de nuestra adopción en Cristo, acerca de la unidad de la Iglesia y del plan que tiene Dios para la Iglesia, cómo nos afecta como individuos. Está muy bien hablar de lo que debería ser la Iglesia, y yo creo que todos pueden apuntar el dedo muy fácilmente y decir esto es lo que debería ser de parte de otros y así, pero ¿cómo deberíamos vivir nosotros? Bueno, Pablo habla de eso también, no lo dudéis. Y hoy pues vamos a hablar un poco de cómo es una vida transformada. La semana pasada vimos mentes transformadas, mentes renovadas por el Espíritu Santo, ¿no? La manera de pensar. Ahora enfoca un poco más en la manera de actuar y cómo se ve un cristiano, ¿bien? Como siempre, el cristiano no es, por definición, una persona que vive exactamente así. Los cristianos, pues, yo soy el primero, ¿no?, en decir que yo lucho para vivir de esta forma, intento vivir como Pablo exige y como Pablo exhorta, pero no es algo que describe por definición a un cristiano, es lo que debería describir al cristiano, ¿no? Es a lo que aspiramos, es la meta, por decirlo así. Desde luego no es para desanimar. Si estás intentando vivir como Dios quiere, estás fallando, te estás arrepintiendo, estás procurando desarrollar en la santificación, no es para desanimarnos lo que pone la Biblia, es para animarnos y enseñarnos la meta hacia dónde vamos, ¿no? A una vida transformada, a una vida como Cristo. Bueno, vamos a empezar orando y después empezamos con Efesios. Nuestro Padre, damos tantas gracias por tu palabra, gracias por traernos aquí de nuevo. Pido que este sea un tiempo provechoso, pido que nos ayudes a aprender, pido que me ayudes a mí a hablar claramente de tu palabra y pido que pues nos ayudes a todos a aprender a vivir como Cristo quiere. Damos tantas gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, bueno pues empezamos directamente con el versículo 25. Dice así Pablo: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Por lo cual, siendo que tenemos mentes renovadas, o estamos siendo renovados por el Espíritu Santo, pues, si tienes al Espíritu Santo dentro, no mientas. Es la idea. No mientas, sino habla verdad. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Bien, continuamos esta idea de que no mientes a uno que está en tu equipo, no mientes a uno que está en tu... si estáis colaborando con una meta en común, simplemente vas en contra de esa meta si mientes, es la idea. Y desde luego la mentira, hay muchas clases, hay muchas categorías de mentira aquí. Por supuesto, no deberíamos estar mintiendo ni a los hermanos de la iglesia ni a los que están fuera. Es muy fácil. Se ha normalizado mucho la mentira en nuestra cultura. No tiene mucho valor la palabra en sí, que no verificable. La gente miente, ¿no? Así es el mundo en que vivimos. Quizás en otros tiempos en la historia, quizás tenía más valor la palabra dicha. Los tiempos cambian, desde luego, pero vivimos en un tiempo, desde luego, donde la gente miente, y miente muy fácilmente, y no se siente mal por haber mentido. La gente dice, esto es el pensamiento común, ¿no? Es, si estás mintiendo sin desearle mal a nadie, sin estar intentando dañar o algo así, pues entonces la mentira no es problema. Entonces, pues, simplemente es más eficiente, o igual no ofendes, o lo que sea. Eso es la moralidad del mundo, es la moralidad del día, no es lo que dice la Biblia, evidentemente, ¿no? La Biblia dice, no mintáis. Dios no miente, y Dios
no quiere que mintamos nosotros en nada. Bien, y se puede mentir en palabra, también se puede engañar muy fácilmente, y el engaño está aquí junto con la mentira. A veces pues dices, pues no voy a mentir directamente, pero de otra forma voy a engañar. Yo creo que al final es básicamente todo lo mismo. La idea es, somos personas de verdad. Deberíamos ser de verdad. Se debería poder confiar en lo que decimos. Deberíamos estar andando y hablando únicamente pues conforme al Evangelio. Si tienes que mentir, de alguna forma, es que no estás siguiendo el patrón de Jesús, no estás viviendo el Evangelio si estás metiendo mentiras de por medio. O engaños, o tienes que evadir, o lo que sea. El cristiano, pues, desecha la mentira. Habla la verdad. Y, a ver, desde luego se puede entrar en más detalle. Yo creo que sí hay excepciones en la Biblia donde tienes mentiras por una causa. Ahí desde luego es más sencillo que simplemente le dices a un niño nunca mientas y nunca digas algo que no es cierto. Desde luego como adultos hay situaciones donde quizás lo correcto, o sea, hay situaciones donde es más complicado. Eso creo que lo entendemos todos, ¿no? Pero la manera de vivir debería ser la verdad. La mentira no debería ser algo que es parte de tu vida. No debería ser parte de tu día a día. Dice eso, desecha la mentira y habla verdad. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Eso es dentro de la iglesia, y fuera de la iglesia tampoco hay que mentir, ¿no? Fuera de la iglesia también somos personas de honra, personas de verdad. ¿Por qué? Porque seguimos el ejemplo de Dios. Bien, vamos a ver pues varios temas. Yo cuando tenemos listas como estas en la Biblia, en estos versículos vamos a ver un montón de diferentes temas, ¿no? Yo siempre digo, aprovecha cuando tengas una lista en la Biblia para hacerte un pequeño chequeo espiritual, ponerte una puntuación quizás en cada uno. Si pones 5 en todos, pues igual tienes que volver atrás y igual tienes mejor idea de ti, de lo que es realista. Pero la idea aquí siendo, evalúa, porque yo creo que todos tenemos áreas de la vida donde vamos más avanzados que otros. Y vamos a poner un ejemplo. Hablamos hablamos de la mentira, hablaremos del enfado, hablaremos de diferentes pecados. Y lo que solemos hacer, lo que nos viene fácil, es decir, es ver alrededor las personas, cómo fallan los demás en una área donde tú lo hagas mejor. Eres una persona que no se enfada fácilmente, o no pierde el control de sus palabras, pues tú notas más que ninguno cuando los demás fallan en esto. Pero, de la misma forma, quizás tú fallas en otra área, tú fallas en otro pecado, y tu hermano lo hace mejor en esa área, y ¿qué es lo que ve tu hermano? O sea, él no está pensando en sus fallos, él está pensando en tus fallos, y así solemos pensar. Cuando tenemos una lista de cualidades o pecados en la Biblia, hazte un test espiritual, una puntuación, simplemente para intentar comparar, ¿no?, el uno y el otro en tu vida. Como digo, muy improbable que saques un 10 en todas las puntuaciones, ¿no? Y cuando veas que hay 2 o 3 o unos cuantos donde tienes menor puntuación, ahí es donde debes de empezar a enfocar, orar, pedir a Dios sabiduría y intentar desarrollar una estrategia para cambiar, ¿no? Al final no vale tanto la pena enfocarte en tus puntos fuertes, buscamos los puntos débiles e intentamos cambiar esos. Así que bueno, segunda cosa que aconseja Pablo, dice, airaos, pero no pequéis. Es curioso, en el griego realmente es cuando os airáis,
Cuando os enfadáis, y la palabra es simplemente enfadarse, ¿no? Es una palabra muy amplia, o sea, incluye cuando Dios se enfada por el pecado y incluye cuando uno se enfada pues porque otro le ha cruzado enfrente con un coche. Viene simplemente el enfado. Cuando te enfadas, no peques, es la idea. Bien, y bueno, la idea es sencilla. El enfado en sí no es necesariamente pecado, hay un enfado justo y hay un enfado injusto, pero no permites que el enfado, cuando te enfades, te lleve al pecado. No peques por enfado. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si andas todo el día enfadado y te vas a la cama enfadado, eso ya demuestra un problema. Un problema dentro de ti. No tienes control de la mente. No tienes dominio propio. Como digo, hay gente, desde luego, más temperamental que otra. Hay unos que se enfadan muy fácilmente, hay otros que muy pocas veces se enfadan. Eso se entiende y eso es normal. No, es muy difícil cambiar tu temperamento. Dios te ayuda a bajar los montes y llenar los valles un poquito, pero si eres de temperamento de enfadarte, pues seguramente no vas a cambiar radicalmente eso en tu vida. Lo que puedes hacer y lo que debes hacer es que no permitir que ese enfado te lleve al pecado. ¿Bien? ¿Y cómo pecamos el enfado? Pues con las palabras, desde luego. Muchas veces cuando nos enfadamos decimos cosas que en otro momento no diríamos, ¿verdad? O sea, en calor, en pasión, pues decimos algo que sabemos que está mal, que quizás hace daño o no es constructivo, ¿bien? O simplemente estás sacando emociones tuyas y echando esas emociones sobre los demás y está mal, es un pecado. Vemos a Jesús enfadado un par de veces en la Biblia, ¿no? Y desde luego actuó, pero siempre con intención, siempre bajo control. El problema con el enfado es cuando puede más que tu dominio propio, ¿no? Y cuando pierdes el control por tu enfado. Las rabietas, gritar o subir la voz de una forma, como digo, que no está bajo control, eso es el pecado. Yo creo que no son cosas complicadas, yo creo que todos entendemos bastante bien aquí, ¿no? Cuando te enfades, sería igual mejor traducido así, ¿no? Cuando te enfades, no peques. Ten mucho cuidado. Nos debería enfadar el pecado, desde luego. Si no te enfada el pecado, pues o sea, quizás eres demasiado frío, ¿no? Se puede ser demasiado caluroso, se puede ser demasiado frío. Dios desde luego odia el pecado, a Dios le enfada el pecado. Debería elevar emoción, debería enfadarte la injusticia como le hace a Dios. Bien. Ahora, ¿cómo respondes? Ahí ya es donde entra a bien o a mal, ¿no? Ahí es donde cada uno tiene que refrenar su lengua, refrenar sus acciones y tiene que estar controlado por el Espíritu, no por su enfado, no por su pasión. Bien, y este último consejo yo lo pienso muchas veces en el matrimonio. No se ponga el sol, que no vayas a la cama enfadado, por lo menos sin haber hecho todo lo posible para resolver el conflicto. Es muy buen consejo, es muy sabio el intentar resolver en todo lo que esté dentro de tu control, resolver algo pues en el día, en el mismo día. Obviamente pues hay situaciones donde no se puede, pero siempre que se pueda hacer eso. Si estás casado, intenta no irte a la cama enfadado, nunca, ¿no? O sea, no debería ser, ya estás entrando en pecado cuando ese es el caso. 27. No des lugar al diablo. Lugar, aquí estamos hablando de un lugar físico. Si te puedes imaginar, si has, pues, quizás una película de guerra o algo así, cuando hay una invasión, pienso quizás en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Están queriendo invadir por Normandía.
Cuando hay una barrera de defensa, por ejemplo, como la que es el mar, ¿no? Es difícil entrar a una isla, entrar a un continente o algo así desde el mar. Hay una barrera del mar que es muy difícil de abrir brecha, pero si consigues abrir brecha y plantar los pies en tierra y consigues un lugar donde construir un poco tus defensas, ya desde allí es mucho más fácil avanzar, hablando en términos de una guerra, ¿no? Es esta idea, no des lugar al diablo, o sea, mantén puestas las barreras, porque al diablo no le importa por dónde entrar. El diablo quiere que caigas en cualquier pecado, y no le importa cuál, pero si le dejas entrar, si bajas la barrera, o si caen tus defensas, y establece una zona de control en tu vida, Satanás, pues eso lo va a usar para ir intentando coger más y más y más de tu vida. Hay un libro escrito por el mismo hombre que escribió el Progreso del Peregrino, John Bunyan, se llama La Ciudad Santa, creo que es, en castellano, y es un libro que recomiendo. Bien, habla de es alegoría, es una guerra espiritual, y habla de una ciudad que tiene 5 puertas, que son la puerta de los 5 sentidos, la vista, el oído, el olfato, el tacto, etc., ¿no? La idea siendo, Satanás está intentando entrar por donde pueda, y si consigue derrumbar una puerta, si consigue establecer una zona defensiva dentro de tu vida, pues de ahí es simplemente más fácil tomar el próximo paso. ¿Bien? Otra vez, esto no es para desanimar. Si dices, pues yo estoy luchando en esta zona y a veces pierdo y sé que Satanás tiene entrada, ¿no? Y yo caigo en esta zona, no es por decir está la batalla perdida, desde luego. O sea, sigue luchando y no dejes avanzar. ¿Bien? Cada paso que des para atrás, el próximo paso va a ser más fácil. O sea, en cuanto a echarse para atrás, ¿no? Cada batalla ganada por Satanás le hace más fácil la próxima batalla. Y en todo caso, esto significa mantener proactivamente las defensas. ¿Cómo hacemos esto? Estando en la voluntad de Dios, conociendo la Biblia y manteniendo comunión abierta con Dios, ¿no? Al final tú no te puedes defender de Satanás. La Biblia habla de la armadura del Espíritu. Es el Espíritu Santo que te defiende y, bueno, el que te permite defenderte de Satanás, ¿no? Si no estás en comunión con Dios, nunca vas a ganar frente al diablo. Es así de sencillo. Si estás luchando y dices, pues estoy perdiendo, estoy echándome para atrás, pues necesitas el Espíritu, necesitas una comunión más cercana con Dios para no dar lugar al diablo. Bien, hablando así en general, pero de dejar lugar, no dejes que gane victorias Satanás. Satanás no tiene que ganar victorias en tu vida, no debería. Tienes al Espíritu Santo, tienes la ayuda de tus hermanos que están para apoyar, para animar, para aconsejar, para mantenerte fuerte. No debería estar ganando batallas Satanás. Dice 28. Este versículo es curioso. Habla de, he puesto ahí en color a 3 palabras, ¿no? Dice, el que hurtaba o el que robaba, que no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Los tiempos han cambiado bastante en esto, ¿no? Hoy en día pues tenemos leyes mucho más controladas, estrictas. No es tan normal la idea del hurto hoy en día que antes, ¿no? No tenías policías en tiempos de Pablo, no tenías multas, no tenías cámaras, o sea, era una vida muy difícil y era evidentemente mucho más fácil en algunos aspectos robar. Bien, pero la idea del versículo es mucho más allá de que pues, no entres a la tienda y cojas cosas que no deberías. Evidentemente, un cristiano no debe estar robando, por supuesto, y algún cristiano pues sí que quizás
lucha con tentación de ello. Pero la idea es mucho más proactiva que eso, ¿no? Es una idea en positivo. No robe, y la idea del que roba es aquí, hay muchos más, o sea, es un tema complicado, pero aquí lo que está hablando Pablo es el que roba porque no quiere trabajar, no está dispuesto a hacer las cosas bien, así que las hace mal. El mundo desde luego es complejo, hay muchas razones por las cuales la gente roba y todo eso, ¿no? Pero aquí estamos hablando más que nada de el cristiano es un trabajador. O sea, el cristiano hace las cosas como Dios ha diseñado. Dios diseñó al humano para ser trabajador. Adán y Eva no les puso Dios en un resorte donde se les traía la comida y tenía todo. No, Dios les creó para trabajar. El trabajo en nuestra sociedad dice que es mala. Y nuestra cultura pues ha convertido el trabajo como en algo que es como una condena. Es algo que quieres librarte y quieres jubilarte. Lo más importante es o el fin de semana donde no tienes que trabajar o en la jubilación donde ya no tengas que trabajar. Nuestra cultura ha convertido el trabajo en algo pues casi sucio, algo que no nos gusta. Y ves a muy poca gente que trabaja con gusto, que trabaja pues con una sensación de, pues, o sea, sé que estoy haciendo lo que debería hacer, estoy contento porque estoy viviendo la vida como Dios quería de mí. Y los cristianos pues no somos inmunes a esta idea tampoco, por supuesto. El cristiano debería dirigir su vida conforme al diseño de Dios, y el diseño de Dios es el trabajo. Obviamente hay minusvalía, hay enfermedades, hay un montón de condicionantes que añadir, por supuesto. La vida es mucho más complicada, ¿no? Pero, puedes complicarte en todo lo que quieras, pero la idea en sí es muy sencilla, ¿no? Y Pablo lo deja muy claro. No robes, trabaja, ¿y para qué? Para que tengas para ayudar al que no puede. Además, ¿no? Ni siquiera es simplemente trabajar para ti mismo, sino trabaja porque deberías estar compartiendo. Deberías tener más de lo que necesitas, no para comprar casa más grande, sino para poder ayudar. Bien, para poder estar ayudando a través de la iglesia, ayudando a los necesitados a tu alrededor. Deberías tener como tu meta, pues, ganar la vida y más para poder ayudar a los demás. Y la gente no piensa así, ¿no? O sea, eso no es como piensa el mundo, ¿verdad? El mundo dice, yo quiero vivir, o sea, yo tengo mi idea de cómo quiero vivir y quiero trabajar lo mínimo para conseguir eso. No, así es un poco como funciona en el mundo, y eso no es de cristianos. Entonces, bueno, no hurtes, no robes, por supuesto, pero la idea mucho más allá de simplemente alinea la vida conforme al plan de Dios. Y si tienes la idea, como tienen algunos, ¿no? que piensan, pues vamos a trabajar en esta vida, pero llegaremos al cielo a las vacaciones, pues tampoco es así, porque la Biblia, o sea, en el cielo vamos a trabajar seguramente igual que aquí en la tierra, en el sentido. No habrá pecado y ya verás que no será como aquí en el mundo, donde todo es terrible en el trabajo, pero somos diseñados para el trabajo. Así como trabajaban Adán y Eva en el huerto, tenían una responsabilidad, ¿no? Ser jardineros, como quiere Iñaki. Pues Dios nos ha creado no para ser indolentos, ¿no? Para trabajar, para esforzarnos y para crear cosas, bien, para crear bien para los demás. Bien, 29. La lengua. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La palabra esa corrompida, estamos hablando de algo corrosivo, algo que no edifica, algo enfermo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Una persona que tiene como una infección o está enferma, el aliento mismo huele a enfermedad, ¿verdad? Porque tiene la boca enferma. Hay problemas y esos problemas salen con el aliento. La palabra corrompida demuestra una enfermedad dentro del corazón, ¿no? Demuestra
que hay un problema allí que te está corroyendo por dentro y sale como el efecto secundario, son palabras corrompidas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación. O sea, ¿cuál es la meta con nuestras palabras? Muy sencillo, lo tenemos, ¿no? Las palabras no son para adelantarte en la vida, las palabras no son para que tú quedes mejor que los demás, ni para impresionar, ni para conseguir algo. No, las palabras son ¿para qué? Para edificar. Esto significa para el bien de los demás. Eso puede tomar mucha forma. Dios da a diferentes personas diferentes talentos, diferentes formas de edificar a los demás, pero la meta en tu hablar debería ser el bien de la persona con quien estés hablando, ¿no? El oyente. Es muy sencillo. Es al revés, al revés del pensamiento del mundo, ¿no? Que diría pues lo opuesto: si hablo es para quedar bien, es para mi propio beneficio, pero no. Si hablas, que tus palabras sean buenas para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, ¿bien? Dentro de la iglesia, que tus palabras sean para edificar. Y ojo, esto no es simplemente hablar únicamente cosas bonitas. Hablar simplemente, o sea, se puede edificar con corrección y con sabiduría y con enseñanza, por supuesto, ¿no? La idea no es simplemente que todos saquen una sonrisa cuando hables. Entonces el cómico sería el que más, ¿no? No. La idea es para el bien de esta persona, para su edificación. Y edificación puedes ahí reemplazar, pues quizás con santificación, ¿no? La idea de ayudar a esa persona a seguir los pasos de Dios. Eso debería ser nuestro efecto. Con cristianos, con no cristianos, ¿bien? Nuestras palabras deberían servir para que se acerquen a Dios, para que sean edificados. Curioso. Imagínate si antes de decir cualquier cosa te aseguraras, a ver, esto es para la edificación de la persona con quien estoy hablando. Yo sé que, o sea, yo soy terrible en esto, ¿no? Mis palabras, o sea, así no funciona mi mente. Yo no pienso así antes de hablar, y debería. Eso es el estándar, ¿no? De la Biblia. Si no es para edificación, cierra la boca. No hables y ya está. Es muy fácil, o sea, no es fácil, es muy sencillo, ¿no? Pero que únicamente salgan de tu boca cosas de edificación es difícil, desde luego. No sé si hay nadie que consiga esto, pero es lo que debería ser un cristiano. Ninguna palabra corrompida. Esto puede ser un chiste, lo feo, una cosa que les guste a los demás, pero no ayuda. Puede ser algo que sea, pues simplemente, pues mírame a mí, mira lo gracioso que soy, o mira lo bueno que soy, o lo que sea. Cualquier palabra que no es para edificación es palabra corrompida. Bien, mucho que pensar aquí, desde luego. No muy fácil de seguir. Pero sí, el mejor consejo que puedo dar es, si no sabes si lo que vas a decir es de edificación o no, pues espera hasta que lo sepas, ¿no? Calla hasta que tú puedas decidir y después hablas. Nunca le haces daño a alguien por no hablar, o bueno, casi nunca. Versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Esto es muy curioso, ¿no? Porque estamos hablando de Dios, estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo. No le contristéis. Dios, o sea, ¿le puedes hacer triste al Espíritu? Sí. La palabra aquí es triste, no tiene más misterio en el griego. No le hagas triste al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Bien, esto hemos hablado antes de la adopción, esto vincula con lo que vimos al principio de Efesios, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos confirma como cristianos, es el que demuestra que somos cristianos, el que nos da aseguranza de nuestra salvación, y
Entonces, con tus acciones, no le hagas daño, no le hagas dolor al Espíritu Santo. Imagínate hacerle daño a la persona que más te ama, a la persona que más te ayuda, a la persona que pues existe al 100% para tu bien, y hacerle daño a esa persona pues por pecado, por la razón que sea, ¿no? Por el motivo que sea, en cualquiera de todos los pecados que hemos visto hasta ahora, pues le haces daño a Dios, le duele. Y así como a un padre, y esto lo sé ya que soy padre, ¿no? Así como a un padre le duele cuando hace algo mal el hijo, cuando toma una decisión mala, o cuando se rebela, o cuando pues, hace algo feo, pues duele, le haces daño al Espíritu Santo también. Y es una cosa cool, es una idea fascinante en que pensar. Si Dios se alegra con una vida que va conforme a su plan, pues es contristado, es hecho triste cuando nos rebelamos, es hecho triste cuando luchamos contra lo que Él sabe que es mejor. ¿Bien? Es una lección, y quizás no se habla mucho de ello, pero es importante. Le podemos hacer dolor a Dios, ¿no? No obstante que sea omnipotente, que sea el más grande, el más fuerte que hay, podemos hacer daño con nuestro pecado, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dios, o sea, es esta idea de el sello del Espíritu Santo, es como la estampa, ¿no? El pasaporte que nos identifica, el libro de familia que nos identifica como hijos adoptados de Dios, herederos de Dios. Pues somos, cuando como hijos de Dios actuamos en contra de Dios, algo que va, pues, que causa deshonra a Dios, pues hace daño, ¿no? Y a veces Dios castiga, según, a veces, pero también Dios es paciente, no siempre somos castigados por nuestros pecados, o no seguiríamos aquí, obviamente. Pero como cristianos, esto debería ser algo que nos frena antes de pecar, ¿no? Esta idea de que sí, podemos hacer daño. Obviamente también podemos hacer daño a otros hermanos a nuestro alrededor. Eso también es algo en que pensar, por supuesto. Pero el más importante aquí, el Espíritu Santo, y le podemos contristar cada vez que pecamos, estamos haciendo daño. Hay otros versículos que hablan de apagar el Espíritu, hay otras frases parecidas, ¿no? Pero aquí no es complicado, es simplemente esta idea de dolor o tristeza. Versículo 31. Entonces, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Aquí la idea no es tanto un no hagas esto, no mientas, no hables mal, no es tanto esta idea de estar a la defensiva y tener cuidado. Es aquí, arraiga estos problemas de tu vida. Los tienes, los tengo yo, encuéntralos y sácalos. Es la idea. Quita de ti la amargura, el enojo, la ira, todas estas cosas que son feas, son cosas en contra del plan de Dios, cosas que nos impiden crecer. Identifícalas y arráncalas, es la idea, con la ayuda de Dios, por supuesto. Por esto digo, esto no ocurre pasivamente, no puedes decir, pues, he hecho lo que tenía que hacer por hoy, he leído mi Biblia, he ido a la iglesia esta semana, he hecho un par de cositas, he hecho mi mantenimiento regular espiritual y estoy tranquilo. Esto no. Investiga, busca, esfuérzate, porque el cambio no viene automáticamente. ¿Bien? Hay que sacar estos pecados de la vida. Amargura, enojo, ira, no creo que tenga que definir estas cosas, ¿no? Maledicencia es hablar mal, ¿no? Palabras feas, palabras, lo que vimos antes, palabras que corrompen. Malicia, acciones
con maldad, acciones que no sean, o sea, igual que palabras, acciones que no edifiquen. Hay que entender que venimos desde un lugar de estar cubiertos en pecado, ¿no? No somos hijos naturales de Dios, somos hijos adoptivos de Dios, venimos del mundo, no venimos de un lugar santo, venimos de un lugar de pecado y estamos saliendo de eso. Bien. La idea, esto es uno de los problemas un poco con la idea católica de bautizar a los niños y que desde la infancia como que le limpias el pecado original de un niño y le conviertes a un niño en como un poco en esta idea de que está bien el niño y simplemente hay que mantenerse bien el resto de la vida. Eso no es bíblico. Bien, eso es un problema fundamental con entender la santificación en la Biblia. Empezamos mal, el niño nace en pecado y nosotros todos, si has sido salvo de una vida de pecado y por eso hay que sacar estas cosas de la vida. Entonces, si vas a quitar cosas de tu vida, hay que reemplazarlas con cosas buenas, es la idea, ¿no? Si encuentras malicia, si encuentras un pecado en tu vida y te esfuerzas, y con la ayuda de Dios, ¿no? Dices, Dios, ayúdame, quiero cambiar, quiero dejar de actuar así, voy a estudiar, voy a aprender lo que dice la Biblia, voy a meditar, voy a hacer planes, ¿no? Para no caer en este pecado y mentalizarme para dejar de esto, pues hay que reemplazar algo malo con algo bueno. No puedes dejar la vida llena de huecos y ya está. No puedes ser definido por lo que has sacado de tu vida. La idea de los alcohólicos anónimos y muchos de estos programas de rehabilitación que no son cristianas, la idea es decir, nunca puedes decir que lo he dejado atrás. Yo soy definido por el alcoholismo o lo que sea. Yo soy alcohólico y como que nunca lo puedes dejar atrás. Bíblicamente, crecemos, superamos y reemplazamos el pecado. Es diferente. Entonces, ¿con qué reemplazamos esas cosas que leímos en el versículo anterior? Pues antes, sed benignos unos con otros, ¿no? Eso es ser bueno, acciones buenas en vez de malicia, benignidad, ¿no? Simplemente el contraste. Que tus acciones sean también para edificación, que todo lo que hagas sea enfocado en el bien de los demás. Sed benignos unos con otros, misericordiosos. El mundo no tiene ningún cariño a esta idea de la misericordia. El mundo, no sé, esto es lo que oigo y veo continuamente, ¿no? Si alguien me hace daño, adiós, ¿no? Yo lo voy a recordar para siempre, no te voy a permitir hacerme daño la segunda vez. Es esta idea. La misericordia, el perdón, eso es bíblico, eso es algo que sale del cristiano, ¿no? El dar segunda oportunidad. Dios dio segunda oportunidad, tercera y cuarta y quinta. Dios es misericordioso, Dios espera que nosotros seamos misericordiosos. Sed benignos, misericordiosos, perdonándonos unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, ¿no? Obviamente el ejemplo en esto es Cristo. Bueno, es Dios. Dios fue misericordioso con nosotros, Dios nos perdonó a nosotros. Si eres un hijo de Dios, pues sabes perfectamente de lo que hablo, ¿no? Dios te ha perdonado de pecados incontables y lo que espera de ti es lo mismo, ¿no? Que tú trates de la misma forma a los demás. Entonces, no terminamos en nota negativa. Hemos hablado de mucho negativo, muchos pecados, muchos problemas, muchos nos, pero la idea aquí es, no somos cristianos de nos, no somos cristianos definidos por cosas que no hacemos. Un cristiano es definido por lo que hace, por la benignidad, el perdón, la misericordia y todas las cosas buenas que reemplazan la maldad que hay en el corazón de un hombre natural. Bien.
y como cristianos, si vamos a cumplir nuestra misión como iglesia, si vamos a ser una iglesia unida, una iglesia que trabaja junto, y como leímos antes, ¿no? Cuando cada uno siendo miembro de la iglesia, miembro que cumple su función para el beneficio de los demás, tenemos que ser definidos por la benignidad, la misericordia, el perdón, lo que es el ejemplo de Cristo. Bien, vidas transformadas, entonces, eso es lo que es el cristiano. No somos transformados todavía, que nadie piense eso, ¿no? Lo peor que puedes hacer es decir, pues yo ya lo tengo conseguido, yo ya estoy bien con Dios, yo ya he alcanzado tal nivel de cristiano y simplemente quiero vivir y quiero mantenerme aquí, ¿no? O sea, la idea completamente equivocada de lo que es ser cristiano, ¿no? Estamos siendo transformados y por eso tenemos que estudiar diariamente y constantemente cuáles son las cosas donde debemos de cambiar. Bien, bueno, vamos a dejarlo ahí entonces, vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias por el día, gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que hemos pasado ahora en tu palabra. Pido que nos ayudes, Señor. Te pido por cada persona aquí. Ayúdanos a identificar nuestro pecado, ayúdanos a sacarlo, a arrancarlo de la vida y ayúdanos a reemplazarlo con lo que tú esperas de nosotros. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas y lo que sigues haciendo. Gracias por tu plan para nuestras vidas santificadas. Pido que nos ayudes a hacer tu plan. En el nombre del Señor, te lo pedimos todo. Amén.